1. De corrido, no de corrido. Sí. Sí, esto. 1, 2, 3. Buenos días, estudiantes. Vamos a dar paso a la resolución del examen bimestral. ¿Ya? Junto conmigo, ahora vamos a dar resolución, ¿ya? A este examen, a ver cuáles eran las respuestas correctas. Tenemos el primer enunciado que dice así: comprende los actos donde intervienen los órganos del emisor y del receptor para la producción y recepción del mensaje. A ver, la respuesta de la número 1 tenemos como alternativas a la fase fisiológica, psicológica, física, fonológica y psíquica. ¿Ya? Como estamos hablando aquí, ¿no?, de los órganos que van a intervenir más aquí, en la zona más articulada, ¿no? Hablamos de las 3 fases, ¿no? Entonces sería la fase fisiológica. El número 1, la respuesta correcta era la alternativa A, la fase fisiológica. ¿Sí? Porque estamos hablando ya de la boca, ya de los órganos fonadores. Muy bien. La número 2 dice así: la facultad exclusiva del ser humano. Facilísimo, ¿verdad? Una habilidad que solo tenemos los seres humanos y nadie más. ¿Cuál será? El lenguaje, ¿correcto? El número 2, la alternativa correcta era la letra D de dado. Ahora continuamos con el número 3, que dice: la comunicación no lingüística. ¿Cuál será la no lingüística? Vemos entre las alternativas y la que más se le asemeja es la letra D de dado, ¿ya? La comunicación lingüística es toda aquella que emite el cuerpo humano. Cuando nosotros silbamos para llamar a un taxi, cuando nosotros movemos la mano para saludar, todos estos tipos de comunicación, que es algo que emitimos del ser humano, va a ser comunicación no lingüística, ¿ya? Porque cuando hablamos de plantas y animales es más una comunicación no humana, ¿ya? Es distinto, ¿sí? Entonces, no lingüístico tiene que ver con los seres humanos, pero en cuanto a lo que nosotros emitimos, ¿ya? Ya, entonces, el número 3, la respuesta correcta era la D de dado. La número 4 dice así: señale la afirmación correcta. Ya, de las afirmaciones que nos ponen aquí, la primera, que dice que el habla es un acto social, falso, ¿verdad? Porque es un acto individual. La B dice que la lengua concretiza el lenguaje. Nada que ver, ¿cierto? La C dice que la articulación, la voz y la fluidez son elementos del habla. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, del número 4, la respuesta correcta es la letra C de casa. ¿Ya? La letra D, que dice que el lenguaje es el método instintivo de comunicar ideas y emociones, también sería falso, ¿ya? Porque el lenguaje no es instintivo, es algo más mental, algo más psíquico, ¿no? Como lo hemos hablado nosotros. Instintivo, por instinto, es más de los animales, ¿ya? Nosotros como seres humanos, como seres pensantes, usamos de otra manera este tipo de comunicación, el lenguaje, ¿ya? Entonces, del número 4, la alternativa correcta es la letra C de casa. Ya seguimos con la 5, que dice el del idiolecto. El idiolecto posee nivel superestándar, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es más ligado al sociolecto, ¿no? Por la sociedad. Pero estamos preguntando por el idiolecto. A ver, la B, ¿qué dice? Está definido por las características propias de cada individuo. Esa sí sería la correcta, ¿ya? Del número 5, la respuesta correcta es la B de barco, ¿ya? Porque el idiolecto es algo propio de cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo tengo mis propias palabras por haber estudiado quizá lenguaje. Mi amigo que es mecánico usa su propio lenguaje porque sabe de motores y demás, ¿no? O inclusive por la edad, ¿no? ¿Te acuerdas que les dije que los bebés quizás dicen agugutata, ¿no? Y es su propia manera de hablar, ¿no? Ya, entonces, cuando hablamos de características propias de cada individuo es del idiolecto, ¿ya? Ya, del número 5, la letra B de barco. El número 6 dice que según o por el espacio o contexto, la comunicación puede ser, dice, pública, interpersonal, bidireccional, unidireccional, nada que ver, ¿cierto? La letra E de enano sería, que es directo. Porque según el espacio puede ser bien directo o bien indirecto, ¿no? Ya sea que si estamos en un mismo lugar,
directo. En cambio, si estoy conversando por teléfono, por videollamada, ¿no? Eso sería indirecto, ¿no? Entonces, según el contexto, según el lugar en donde estemos, el emisor y el receptor, puede ser directo o indirecto. En este caso está la alternativa E de enano directo, ¿ya? El número 6, la E de enano, directo. Número 7. Por la elección del receptor, la comunicación puede ser, ¿ya? Según al receptor que nosotros escojamos, ya sabemos que puede ser bien pública o privada, ¿cierto? Pública si es que no hemos escogido un receptor, ¿no? Si estamos quizás dando un noticiero, nosotros estamos dando un discurso y no tenemos quizá a un receptor definido, ¿no? Mientras que privada es cuando sí lo tenemos, ¿no? El contrario. Entonces, encontramos que la alternativa B habla del privado, ¿no? Entonces, el número 7, según la elección del receptor, la comunicación puede ser privada, ¿ya? El número 7, la B de barco. Número 8. Identifica la función predominante en excelsa juventud, jardín de oro, palpitación de amor. ¿Ya? ¿Qué función predominará en esta? Facilísima, ¿verdad? Si estamos hablando de algo como un poema, es como que está recitando algo, ¿no? Está adornando las palabras. ¿Qué función será? Fácil. Función poética, ¿no? Función estética también se le llama, ¿no? Poética, estética, para que se lea, para que se escuche bonito, ¿no? Entonces, el número 8, la respuesta correcta es la D de dado, poética. Muy bien. Continuamos con la número 9, que dice así: identifica la alternativa donde predomina la función cognitiva. A ver, ¿cuál alternativa será la función cognitiva, no? También está fácil, miren. A ver, los fonemas españoles son limitados. Eso sería más función glosa, ¿cierto? Porque habla de la comunicación, del lenguaje, no nada que ver. Estamos pidiendo función cognitiva. A la letra B dice: el viaje a Ite fue reconfortante. Algo más como algo que nos pasó, ¿no? Entonces tampoco. Letra D dice: saca la basura antes de ir a dormir. No, esto es más como que queremos que el receptor haga algo, ¿no? Recordemos que la función cognitiva es cuando queremos dar una información verídica, ¿no? Una información real. Entonces la correcta sería la letra C de casa, ¿ya? Que dice que la Tierra es el tercer planeta a partir del Sol. Ahí predominaría la función cognitiva, ¿ya? La 9, la C de casa. Seguimos con la número 10, que dice: en la siguiente expresión, disculpe las molestias, ¿qué función del lenguaje destacaría? Está función fática, función apelativa, función glosa, referencial, emotiva. Sencillo, ¿cierto? A ver, en esta expresión, que es como una introducción, ¿no? Para querer entrar recién a una conversación, sería entonces la función, a ver, función apelativa no es, ¿cierto? Glosa tampoco, referencial menos, emotiva menos. En el número 10, la letra A, ¿ya? Que es la función fática, para comprobar si funciona o no el canal. Muy bien. De la 10, la A. La número 11 dice: indique la oración que tiene un sentido connotativo. Ya recordemos lo que era connotativo y denotativo, ¿ya? Hablamos de connotativo cuando queremos expresar algo de una manera, como usando metáforas, ¿no? Como usando similitudes, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que dijimos de que el candidato tanto fue a romperle la mano al juez, ¿no? Es algo más, no tan literal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál alternativa es la connotativa? A ver. De la número 11, mirando las alternativas, nos podemos dar cuenta que la letra E de enano, que dice tengo tanta hambre que me comería una vaca, sería el sentido connotativo, ¿cierto? Ya está. De la número 11, la E de enano. La número 12 dice: identifique el enunciado correcto. A ver, otra vez van a aparecer 4 enunciados. ¿Cuál será el correcto? El primero dice: la gramática normativa describe a la lengua. Falso, ¿cierto? ¿Por qué es falso? La gramática normativa no la describe. La normativa, o sea, es la que da normas, ¿no? No puede ser entonces.
Después dice, la ortología señala la correcta escritura. Falso también, ¿no? Porque la ortología, ¿qué es lo que señalaba? La correcta pronunciación. Tampoco sería. Entonces continuamos. A ver, la letra C. La gramática estudia el lenguaje humano. ¿Ya? Sabemos nosotros que la gramática bien describe la lengua o bien da normas a la lengua. Nada que ver con estudiar el lenguaje humano, ¿ya? La gramática es un poco más específico. ¿Quién es la que estudia el lenguaje humano? La lingüística, ¿ya? Que es mucho mayor, ¿ya? Que un campo más amplio de la lingüística. ¿Ya? Entonces no sería la C tampoco, ¿ya? La gramática es otro. Entonces la letra D, que dice la ortografía, da las normas para escribir correctamente. Correcto, ¿no? La ortografía sabemos que es la que da estas normas, ¿no? Para poder ver qué está correcto, está escrito de una manera correcta y cuál no. Pues la número 12, la letra D de dado. A ver, ya casi terminamos, creo. A ver, casi vamos a la mitad, ¿ya? Ya. Número 13. Dice, estudia el significado de las palabras. A ver, el significado de las palabras. Tenemos a la morfología, a la semántica, a la sintaxis, a la fonología y a la gramática. Ya, si hablamos del significado, no podemos hablar ni de la fonología ni de la gramática, ¿cierto? Porque fonología son sonidos y la gramática es más una ciencia, ¿no? Ciencia que da normas o describe el lenguaje, ¿no? Entonces nos queda el habla, la fonética y la lengua. Sí, el habla, fonética y la sintaxis, ¿no? Me estaba confundiendo con la 14, disculpen. Nos quedarían la morfología, la semántica y la sintaxis. La sintaxis no puede ser porque tiene que ver con oración, ¿no? Y si hablamos del significado de palabras, entonces nos quedan la morfología y la semántica. Recordamos nosotros entonces que la semántica es cuando vemos todas estas descripciones para entender una palabra nueva, ¿cierto? Entonces, ¿qué son estas descripciones? Estas descripciones son significados, ¿no? Cada uno de los significados que puede tener una palabra. Entonces, ¿quién es la que estudia el significado de las palabras? Va a ser la semántica, ¿correcto? Número 13, la B de barco. La número 14 dice que los fonos son su unidad mínima. A ver, los fonos son los sonidos, ¿no? Los sonidos que son más físicos. Entonces, estaríamos hablando de la fonética, ¿cierto? De la número 14, la B de barco, la fonética. Eso es sencillo, ¿no? Ya. Número 15. Dice, señale el enunciado correcto. A ver, no, el enunciado incorrecto, disculpen. ¿Cuál será incorrecto? ¿Verdad? Dice que la fonología estudia los sonidos físicos. Ya, ese sí es correcto, ¿no? Es más el sonido articulado, ¿no? Lo que vamos a pronunciar, ¿no? Ya, este sí es correcto. La B, la semántica trabaja con el semema. Sí, también es correcto, ¿no? Porque sabemos que el semema es el conjunto de semas, ¿no? O sea, el conjunto de significados. Entonces sí estaría correcto también, ¿ya? Mientras que la letra C dice que los morfemas son la unidad mínima de la palabra con significado. La C también es correcta, ¿no? Porque de la palabra se acuerdan que dividimos, ¿no? Con el ejemplo que siempre pongo, la de perritos, ¿no? Ya, perritos, ¿no? Patitos, ¿no? Esta primera palabra va a significar que es un can, ¿no? Un can, que es un animal y demás, ¿no? La ito, que es chiquito, ¿no? Su tamaño, ¿no? La o, que es macho. La s, que son varios, ¿no? La cantidad. Entonces, cada una de estas partes chiquititas tienen su propio significado, ¿no? Porque nos van a indicar algo de la palabra. Entonces, la C también es correcta, no puede ser, ¿no? La letra D dice que la forma en la que las palabras se ordenan dentro de una oración está a cargo de la sintaxis. Correcto también, ¿no? Porque si ya puso oración, sabemos que está hablando de sintaxis. Entonces nos queda la alternativa E, ninguna de las anteriores, ¿ya? Porque todas son correctas. De la número 15, la
la alternativa es la letra E. Ya de la 15, la E. Seguimos con la 16. Identifique la afirmación correcta. A ver, ¿cuál será correcta? Los fonemas pueden ser segmentales o asegmentales. Falso, porque los fonemas son segmentales o suprasegmentales, ¿ya? No es la B. La C, los fonos son limitados y finitos. No, los fonos son ilimitados, ¿ya? No los tenemos que confundir con los fonemas, ¿ya? Son distintos. Después dice que la fonología estudia los sonidos articulados. Falso, la fonología estudia los sonidos mentales. ¿Por qué? Porque la fonología está ligado a la lengua, ¿no? La fonología está ligado con los fonemas. No sería. Y la correcta sería entonces la letra A, porque el fonema es ideal, ¿no? Es una idea, o sea que es mental, ubicado en la mente, ¿no? Ahí está, fácil, ¿no? El número 16, la letra A. Ya, a ver, la 17. Número 17 dice, identifique a la vocal cerrada y posterior. A ver, primero veamos, recordemos cuáles son las vocales cerradas, ¿no? Entre las cerradas tenemos a la I y a la U, ¿verdad? Ya, pero dice que aparte es posterior. Con posterior, que cuando las vamos a pronunciar, el sonido sea más exterior, ¿no? Que esté ubicado más hacia afuera, ¿no? Entre las posteriores teníamos entonces a la O y a la U, ¿recuerdan? Pero cuando decimos O, ¿no? Los labios están como hacia afuera, ¿no? Y la U, ¿no? El sonido también está desde aquí, ¿no? Desde los labios hacia afuera. O, U. Entonces, que sea cerrada y posterior al mismo tiempo, tenemos a la U, ¿verdad? Entonces, el número 17, la alternativa es la E. Ya, continuamos. El número 18. Dice que es un fonema consonántico, ¿ya? Que es fricativo e interdental. A ver, recordemos cuáles eran los fricativos, ¿no? Eran estos en los que al momento de pronunciarlos, al momento de articularlos, nuestra boca está como más o menos abierta, no está regularmente abierta al momento de salir el sonido. Por aquí nos da otra pista más, que también es interdental. Y recordamos fácilmente que solo hay un fonema que es interdental, ¿cierto? ¿Qué era interdental? Cuando nuestra lengua está entre los dos dientes, ¿no? Entre los superiores y los inferiores. Había solo un sonido nomás que era interdental. Por ahí nos dábamos cuenta fácil. ¿Cuál era? Era la Z, ¿verdad? Y el fonema de la Z es este, que es como un huevito, ¿no? Como un huevito y con su rayita, ¿no? Este es el fonema Z. ¿Ya? Entonces, el fonema que es fricativo e interdental es la Z. En otras palabras, la alternativa C. Del número 18 es la alternativa C de casa, ¿ya? Continuamos con la 19, que dice que es un fonema consonántico oclusivo, ¿ya? Recordemos, oclusivo es algo que explota, ¿no? Algo que es boom, bam, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Que es bilabial, o sea que se unen los dos labios en el momento de pronunciarlos, y sonoro, o sea que nuestras cuerdas vocales vibran cuando la pronunciamos. Tenemos a la B, a la Y, a la P, a la R y el sonido de la M también, ¿no? Sabemos entonces que oclusivo puede ser bien la B o la P, ¿cierto? Ahora nos dice que es bilabial, o sea que los dos labios se juntan. Más sería con la B, ¿verdad? Cuando decimos, a ver, barco, ¿no? Nuestros labios se juntan para pronunciarlo. Y sonoro en la B también, ¿no? Porque hay además esta vibración de las cuerdas vocales. Entonces el número 19, la correcta es la de la alternativa A. Ya, a ver, con la 20. La 20 es un ejercicio, ¿no? Para resolverlo, para aprender un poquito. A ver, dice así. Señala la estructura silábica de la palabra mandrágora. Ahora vamos a hacer otra vez, ¿ya? En la otra clase lo hicimos, pero vamos a recordarlo, ¿ya? De la palabra mandrágora nos piden su estructura silábica. Mandrágora. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, ¿ya? Muy bien, vamos a ver su estructura silábica.
Primero tenemos, a ver, con otro color lo voy a poner. Tenemos a su cabeza, núcleo silábico y su coda, ¿no? Ya está. Después tenemos aquí también su cabeza, pero como son dos consonantes, es una cabeza compuesta, ¿cierto? La A, núcleo silábico, la G es cabeza, la O núcleo silábico, y con la RA pasa lo mismo, cabeza y núcleo silábico. A ver, ¿cuál alternativa seguirá el mismo orden que hemos obtenido? A ver, la A dice cabeza, núcleo silábico, coda y... No, la cabeza tiene que ser compuesta. Entonces puede ser la B, la C o la D. Ya, compuesta, núcleo silábico, muy bien. Cabeza, muy bien. Y después núcleo silábico, entonces no puede ser la C porque habla de vocal marginal, nada que ver, ¿cierto? Puede ser la B o la D. Seguimos con cabeza, cabeza normal, entonces tampoco puede ser la B, ¿no? Porque es compuesto. La correcta, entonces así como lo hemos escrito, sería la letra D de dado, ¿ya? La número 20, la correcta es la D de dado. Ya está. La número 21 dice así, a ver. Marca el enunciado correcto sobre la comunicación. A ver, temas de la primera clase. A ver, ¿qué era la comunicación? ¿No? Este proceso en que nosotros queremos expresar una idea, ¿no? A darnos a entender algo, ¿no? Ya, a ver, la A dice que en el proceso de comunicación todos deben emplear el mismo código y habla. El mismo código es cierto, ¿no? Para que nos podamos entender. Pero en cuanto al habla, cada uno tiene su manera propia de hablar, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el habla era más la entonación, la pronunciación, la fluidez, ¿no? Hasta la voz, ¿no? Entonces, no van por ahí, ¿no? La alternativa B dice que al comunicarse se trata de establecer una comunidad con alguien. Ese sería el enunciado correcto, ¿sí? Porque cuando queremos comunicarnos tratamos de socializar, pues, ¿no? El ser humano es sociable, queremos al decir formar comunidad no necesariamente es formar una familia, ¿no? Sino quizás el simple hecho de tener un amigo o quizás de preguntarle lo que necesitamos, como saber la hora, si nos puede prestar un lapicero, ¿no? Establecer una comunicación, establecer un contacto con alguien, ¿no? Entonces, de la número 21, la correcta es la B de barco. La número 22 dice, si Lucas recita el poema a Prince, bueno, era Trilce, pero es un poema, ¿ya? Si Lucas recita este poema, el poema Prince, ¿ya? ¿Qué comunicación va a predominar? La auditiva. Lucas dice que la está recitando, no la está escuchando, no la está recitando, entonces no sería auditiva. Visográfica, dice que está recitando, ¿no? Si diría leyendo, que esa es otra, ¿no? Nada que ver la visográfica entonces. Oral, la oral sería, ¿verdad? Porque estamos recitando algo, estamos contando, narrando, ¿no? Hasta cantando quizá, ¿no? Entonces la 22 sería la alternativa C de casa, ¿ya? Porque si hablamos de lingüístico es otro tema, ¿no? Porque dentro del lingüístico está bien oral o bien escrito, o sea, es ambos. Y no puede ser, entonces queremos ser lo más específicos posible. Entonces la letra C, C de casa es oral. Si estás recitando un poema, tu tipo de comunicación es oral. Ya, la 22, la C de casa. La número 23 dice, es parte de la gramática descriptiva. Ya, a ver, recordemos la gramática descriptiva. ¿Quiénes eran la gramática descriptiva? Era la familia feliz. Ya, con los 5 hermanos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Gramática descriptiva. Tenía la familia de 5 integrantes. Ya recordamos ya. A ver, dice entonces la psicología. La psicología es un hermano de aquí. Nada que ver, no, la psicología está aparte, vive en otro país la psicología. Lingüística. Nada, lingüística es como si fuera el papá de la gramática todavía. Nada que ver, queremos ver a la familia, a ver. Dice la ortología. La ortología no es hijo de la gramática descriptiva, sino que es más de la normativa, ¿no? La ortología y la ortografía están aquí, que son los que dan normas. Pero no, nosotros queremos estos de aquí, de la gramática descriptiva. A ellos los necesitamos.
el fonema, dicen. Fonema, recordemos que es de la fonología, su hijito, ¿no? ¿Qué estudia la fonología? Los fonemas, ¿no? El fonema no sería entonces, porque queremos saber el nombre del integrante, ¿verdad? Fonema no puede ser. Entonces la sintaxis. Ajá, la sintaxis sería la respuesta correcta, ¿ya? ¿Qué estudiaba la sintaxis? El sintagma, ¿ya? Sintagma. Pero nos piden de frente este campo de aquí, ¿no? O por lo menos uno. Entonces la sintaxis es uno de los hermanos, ¿ya? Es uno de los miembros de esta familia, ¿ya? Ya, entonces la número 23 es la E de enano, sintaxis. La 24 dice, identifica la oración en donde predomina la función glosa. La función glosa, recordemos, es cuando en nuestro mensaje queremos dar a conocer o que la persona nos entienda sobre un tema que esté relacionado al lenguaje, ¿no? A la comunicación, a la lingüística, al habla. Todos estos temas que estamos hablando son glosa, ¿verdad? Y entonces la A que dice probando, probando, 1, 2, 3, nada que ver, ¿cierto? Disculpen. Nada que ver, eso sería más fática, ¿no? La B dice que la palabra guiso tiene 2 sílabas. Estamos diciendo que es una palabra que tiene 2 sílabas. Estamos hablando entonces de el lenguaje, ¿no? Entonces sí sería la función glosa. La número 24 sería la B de barco, ¿ya? Porque aquí estamos hablando más del lenguaje. A ver, sigue la número 25 que dice, nos da una palabra, ¿ya? La palabra libritos. Ahora, morfológicamente se parte en estos pedacitos, ¿no? A ver, lo voy a escribir para poder notar otra vez, ¿ya? Es igual que el ejemplo que les di de perritos, ¿no? Pero ¿qué nos dice la pregunta? Cada uno de estos pedacitos, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estos pedacitos? A ver, esta palabra aparece, ¿no? Libritos, ¿no? Cada uno de estos pedacitos sabemos que significa algo, ¿no? Este es de que son chiquitos, de que la O de que es masculino, ¿no? Y la S de que son varios, ¿no? Cantidad. Y lo primero es de que es un libro, bueno, ya. Entonces, ¿qué vienen a hacer cada una de estas partes? A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Qué nombre recibe cada una de estas partes? ¿Serán fonemas? No, ¿cierto? Los fonemas son los sonidos. Y aquí no estamos hablando de sonido. Estamos hablando de qué significa cada partecita. Entonces no pueden ser los fonemas. ¿Serán los semas? Los semas son más los significados, ¿no? Cada una de estas características que va a tener. Entonces tampoco puede ser, ¿no? Los fonos también son sonidos, así que descartado. Las sílabas. Sabemos que esta separación que hemos hecho no son sílabas, ¿cierto? ¿Cómo sería su silabeo? Sería libritos, muy distinto, ¿verdad? No queremos silabiar. Queremos partir la palabra en sus pedacitos más pequeños posibles. ¿Ya? Es distinto. Si queremos ponerlo en sus pedacitos, así lo vamos a decir más chiquitos, estamos hablando entonces de los morfemas, ¿cierto? Hasta por el nombre nos dábamos cuenta. Si hablamos de algo morfológico, de algo morfológicamente, ¿no? Morfemas también de ahí vienen, ¿cierto? Muy bien, entonces de la número 25 es la D de dado. Cada uno de estos pedacitos son morfemas. Ya, a ver, ya quedan 5 más, a ver. La 26 dice, identifica la secuencia vocálica, ya, que presentan las palabras ganzúa, impío, engreír. Ya, secuencia vocálica, concurrencia vocálica. ¿Cuáles podían ser? Podían ser diptongos, hiatos, triptongos, ¿no? Pero siendo más específicos, en el caso de ganzúa, impío y engreír, ahora vamos a poner, por ejemplo, la ganzúa. Así es, ¿no? En esta sílaba, en la súa, aquí tenemos a un hiato, ¿verdad? Ganzúa, así sería su silabeo correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que el hiato diptongo hace que a la vocal cerrada se le aumente una tilde. Y cuando tiene tilde, se separa de la vocal abierta, ¿no? Es un diptongo que está roto.
¿no? Entonces, es un diptongo roto y estos se han separado, sería entonces un hiato adiptongo, ¿no? En todas las palabras pasa lo mismo, en impío también y en el también. Entonces, la número 26 sería la letra B de barco, hiato adiptongo. A ver, la número 27 dice: determina cuántas sílabas trabadas presenta la palabra conciencia. A ver, ¿cuántas sílabas trabadas tendrá la palabra conciencia? Primero, ¿qué era una sílaba trabada? Fácil, ¿no? Eran las sílabas que tenían un tope, ¿no? Que tenían un límite que les marcaba para que no terminen. Es decir, que terminaban en consonante, ¿no? Si terminan en consonante quiere decir que no son libres, sino que tienen ahí su pared, ¿no? Así les dije. A ver, en la primera, ¿tiene coda, tiene colita? Sí tiene, ¿no? Sílaba trabada, entonces. En la sílaba 100 tiene también su colita, o sea, su coda, ¿no? Como tiene, también es una sílaba trabada. En sia, aquí más bien no tiene ninguna consonante, entonces aquí es libre. ¿No? La pregunta dice, ¿cuántas sílabas trabadas tiene la palabra entonces? 1, 2 sílabas trabadas, ¿sí? La número 27, la B de barco. La 28, por su lado, dice, determine cuál es la causa de la diferencia entre estas palabras. A ver, está pala, pili, pelé, polo. A ver, ¿cuál será la diferencia entre estas palabras? Primero dice por el acento, o sea, porque usa un acento distinto al momento de pronunciarlas. La verdad que no, es el mismo acento, entonces no puede ser. La B dice por la pausa. Tampoco, porque lo decimos de la misma manera, ¿no? Con 2 golpes de sonido. Pala, 2 golpes. Pili, 2 golpes. Pelé, también 2. Polo, también 2. No nada que ver por la pausa. Entonces se diferenciarán por el fonema, o sea, por el sonido. A ver, pa, la, el sonido de la A. Pi, li, sonido de la I, ¿no? Entonces la correcta sería la C de casa. ¿Por qué? Porque estas palabras solo se diferencian por los fonemas, o sea, por los sonidos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, todos tienen la misma P y la misma L, ¿no? El mismo sonido de la P, el mismo sonido de la L, pero en las vocales son distintas, ¿no? Sería por el fonema. ¿Ya? Porque tanto por la fluidez y la entonación es casi la misma, entonces nada que ver, ¿no? ¿Por qué se diferencian más estas palabras? Es por el fonema. ¿Ya? La número 28, la C de casa. Continuamos a ver con la penúltima, la número 29. ¿Ya? Es un fonema africado. ¿Ya? El africado, ¿cuáles eran los fonemas africados? Eran estos que primero como que cerrábamos los labios y después recién explotaba, ¿no? Como una combinación. Y recordemos que había solo un sonido que era africado. Unito nomás. ¿Cuál era el sonido de la che? ¿No? Cuando decimos chavo, ocho, choza, ¿no? El cho, ¿no? Y recordemos que el sonido de la che se escribía así, ¿no? Como una C con un sombrerito, ¿verdad? Este era el sonido de la che. Si este era el sonido de la che, entonces el correcto era de que el número 29, la alternativa correcta es la letra A, ¿verdad? Listo, la última que dice que es la número 30, es la utilización errónea del fonema Y por el fonema Y, ¿no? Los sonidos, y viceversa, ¿no? ¿Cuál era? ¿Alófono? Nada que ver, ¿no? Alófono, no. Nasal, tampoco, ¿no? El nasal es cuando damos de la M, de la N, no, nada que ver. Vocálico, no hay vocales aquí, son consonantes. Ceseo, el ceseo es cuando confundimos el sonido de la S por el sonido de la Z. Entonces, no, aquí nos piden la Y por la Y, ¿no? El correcto sería la C, el yeísmo, dice, ¿no? Número 30 sería la C de casa, ¿ya? Y así damos por culminado la resolución de este examen bimestral, ¿ya? Espero que hayamos podido responder la mayor cantidad de preguntas posibles
¿sí? De la manera más correcta posible también, ¿ya? No estaba muy difícil el examen, lo habíamos trabajado antes con las prácticas que hemos hecho. Solamente había que leer bien, ¿no? A veces nos pide incorrecto y a veces nos pide hallar la respuesta correcta. A veces los enunciados cambian por una palabrita, ¿no? Era cosa de leerlo bien. Porque en cuanto a dificultad, yo creo que no era cosa de otro mundo, ¿cierto? Cosas que hemos visto aquí, sencillas.